Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, como todas las semanas, vamos a conversar de inmediato con Héctor Azócar. Él es el director del Grupo Horizontes, un grupo pues muy activo desde el punto de vista político y hoy más que nunca desde el punto de vista eleccionario, porque las primarias copan el panorama, hay candidatos en la calle, hay dos que despuntan, hay uno que lo quieren imponer a juro, pero ahora el CNE pues también se encuentra en un barullo de marca mayor porque renunciaron casi todos los candidatos que representan al oficialismo en el organismo electoral. Quedan dos no pueden hacer quórum. Al fin y al cabo dicen algunos que es posible que los demás tengan que seguir y tomar decisiones independientemente de eso hasta que les nombren el sustituto y lo va a designar la Asamblea de 2020, que es la que el gobierno mismo maneja. Total que todo ello configura, Héctor, un panorama complejo en las instancias en que estamos, en un proceso eleccionario en marcha, pero al mismo tiempo aparece pues esta puntilla, que yo no sé cómo la ves tú. Bueno, buenos días, amigos de América. Eh, Indudablemente que analicemos primero la estrategia de miedo, es decir, se ha venido manejando una tesis, una estrategia para que uno o varios candidatos abandonen la primaria. Esto pudiera ser una estrategia para un trapo rojo para propiciar que alguien decida abandonar la primaria. Por supuesto, no es buena señal que ocurran estos cambios dentro de un proceso que viene con tanta incertidumbre como se ha vivido en Venezuela, porque nadie confía en el organismo electoral, excepto los interesados. Y eh, eso tiene un resultado inmediato, que habrá que leerlo, porque si se sostiene la primaria como hay otra visión de país que lo dice, sostener la primaria porque hay una buena voluntad para votar. Hay una buena voluntad para votar y eso es sumamente importante. Ha venido creciendo el número de personas que desean participar No, fíjate y que ellos, inclusive, déjame hacerte una acotación, y eso que te está diciendo es muy cierto. Afuera, apenas con 24, 48 horas de abierto el proceso para el exterior, ya 20.000 personas han procedido a actualizar sus datos. Quiere decir que hay una tendencia muy favorable a pronunciarse. sí, 20.000 en Perú y Colombia, nada Sí, más, nada sin más. contar pues el resto del Exacto. mundo. Entonces, eh, indudablemente que no se va a llegar, no es un proceso fácil construir. Por eso es que hay que tener mucho juicio. Porque si bien es cierto, esto es insólito, ese cambio, bueno, lo otro cierto es de que las personas que supuestamente se deberían salir, no se van a salir. Prosperi acaba de declarar nuevamente ayer que con o sin CNE va a participar en el proceso de elecciones primarias. Ok. Eres uno de los candidatos que tiene mucho que buscar porque en realidad está trabajando. Inclusive te puedo confesar que de hace unos días que se habían animado algunos participantes, yo no los veo por ningún lado. Y así como no se ve ni siquiera un acto del candidato Conde Guácharo, tampoco se ve nada de los otros candidatos. Por ahí me No, dijeron y son 14, ¿no? Y sin embargo, debería haber eh, mucha bulla en la calle y no la hay. me dijeron que el candidato del tachirense, el gobernador del Táchira, que estaba así recorriendo el país, pero silenciosamente, y el otro que silenciosamente yo no con eso. Yo no creo en eso porque nosotros conocemos cómo es la política. Es La bulliciosa, política la no política es es, bulliciosa, la política es como la sangre, es bulliciosa. la política tú tienes que demostrar todos los días que tienes la gente ahí, Claro, como lo está haciendo Carlos Prosperi y María Corina Machado. En son los, realidad son los dos los candidatos. dos únicos hasta ahora, sí. Los dos candidatos porque lo que se vio de Capriles en Valencia, que lo agredieron, eran unas caminatas con un grupo de gente, no actos Sí, masivos donde había, como pueden hacer estas personas,
3, 4, Una 5 calle mil llena, por lo menos una calle a calle llena. llena. De tal manera que esa es la realidad. Claro, hay un principio hay un principio de reducción de simpatía para canalizarlo a través de estos dos candidatos. Una, porque es una novedad en un sector del país, y el otro porque viene de una fuerza histórica. Y se ha venido estudiando, se ha venido analizando que Acción Democrática tiene la perspectiva de recuperar su rol histórico, no solamente con Prosperi, sino que le impusieron a Gutiérrez, el candidato que tiene, el señor que tiene secuestrada los nombres, el nombre de Acción Democrática, a Bernabé Gutiérrez, le impusieron que no hiciera ninguna campaña en ningún lado. ¿Por qué? Porque sencillamente porque si él hace una campaña, un poco de gente que él no conoce se va a identificar con él, con Acción Democrática. Quizás calculamos nosotros, los cálculos que hemos hecho, en el orden de 500.000 electores. Eso significa que el gobierno no quiere que eso ocurra. No quiere que eso ocurra porque eso significa el despertar de un partido. Porque esos electores, esos 500.000, 500.000, que puedan estar alrededor del nombre de AD porque no conocen el problema interno, se sumarían a Carlos Prosperi. Claro. Se sumarían a Carlos Prosperi, que sin el nombre de AD es la representación legítima de Acción Democrática. Y te digo que estoy asombrado, no solamente con lo de Varina, que fue un acto, fue una cuestión, una campaña presidencial que Prosperi mismo, vamos a estar claros, el pueblo detrás del hombre, no el hombre por el mensaje del hombre, vamos, porque todos los candidatos, todo, en cualquier proceso electoral, el candidato presidencial tiene que ser básicamente irreverente en este proceso, con este gobierno o con el gobierno que sea. Así es. Betancourt lo hizo, Betancourt increpaba, y Carlos Andrés Pérez también, y Sí. Piñerúa mucho más todavía. No, y en circunstancias políticas como lo que se han vivido durante los últimos 20 años, fíjate que Acción Democrática aparece con la fuerza que le correspondía históricamente, pero después de 10 años de una dictadura militar propiamente dicha. Exacto, y eso es lo que está sucediendo ahora, que la gente está buscando su carril. Sí. ¿Por qué? Porque las generaciones jóvenes, estas generaciones jóvenes que hace 15, 20 años tenían 30 años, 30 y pico de años, realmente han fracasado. Y han fracasado por culpa de ellos mismos porque no han sabido contener el criterio crematístico que ostentan sus convicciones políticas. Y eso es grave. ¿Sabes que esta mañana yo estaba viendo el caso de un joven que detuvieron vinculado al Banco Centenario, no sé qué cosa, joven completamente, y estaba supuestamente pues atado a unas mafias de el oro en Bolívar. Entonces, oye, uno dice, bueno, pero ese es el hombre nuevo que Chávez ofreció crear, porque es que todos estos jóvenes que se metieron en la política, en algunos partidos y concretamente en el PSV, han salido marcados por la corruptela. Entonces uno dice, bueno, Sí. entonces no se ha logrado ningún objetivo de transformación a través de esta gente. Por eso es que es importante cambiar de sistema, porque el sistema no ha dado pie con bola con respecto a una renovación que fue lo que se dijo que iba a ocurrir. No ocurrió, todo lo contrario. Involucionamos. Bueno, Venezuela ha venido en un proceso de baja en cuanto a Deterioro, sí. de deterioro en cuanto a la calidad de los líderes, y eso es grave. Eso es muy grave porque tiene que haber el respeto por la cosa pública. No me refiero solamente a todos los sectores políticos, pues, porque en el oficialismo se han visto muchos casos donde es fácil que todo ocurra, que estos hechos ocurran, no hay castigo, y en el área del sector de la oposición, porque por una formación o por una malformación han ocurrido estos hechos lamentables porque las personas que los han cometido son imágenes y esas imágenes repercuten en la población. Pero muy aparte de eso, forma parte del proceso de deterioro del país desde hace 20 y pico de años, 25 años,
diremos que hay la recuperación de... Por eso es que surge Acción Democrática. No porque sea una novedad ni esté planteando nada, sino porque es el recuerdo de algo que fue bueno y la gente tiende a recordar y a pensar en la posibilidad de que eso retorne. Así Y por es. eso es el miedo que le tienen a todo lo que huele a Acción Democrática. Porque te voy a decir algo, el esquema original de los partidos alacranes, encabezados por la Acción Democrática, secuestrada por Bernabé Gutiérrez, era realizar una primaria similares a esta para competir con esta. Pero ante el temor de que la gente coge en serio, porque la gente puede coger cualquier camino en este país, cualquier camino de alguien que asume una bandera. Esa es la disyuntiva en la que estamos, sí. Importante. Esa es la disyuntiva en la que estamos. Eso es importante. Sea quien sea. Ahora, Que Héctor, Héctor, bandera, sí, Héctor, dentro de en cualquier momento suma. sí, dentro de este mismo marco de cosas, yo estoy observando, y es un tema que hemos tocado otras veces, lo de la sociedad civil. La sociedad civil yo la he considerado siempre representada, aunque se politizaron en un momento, pero yo la he considerado representada en los gremios, bien sean sindicatos, bien sean colegios profesionales, pero esa es la sociedad civil verdadera, que de alguna manera se adosaron los partidos políticos como suya, pero que en el fondo esas organizaciones siempre intentan buscar su independencia en la toma de decisiones. Y está el caso de Bolívar. En el caso de Bolívar, los trabajadores de la siderúrgica, del complejo CBG, en esta semana pasada, pues pusieron de manifiesto, y todavía lo están poniendo hoy, o sea, su rechazo a la política restrictiva, totalitaria, y están defendiendo a sus tres compañeros que los detuvieron porque estaban reclamando un derecho. Y eso puede generar, de repente, pues, un torbellino de acción que nosotros no sabemos a dónde puede llegar en otras instancias laborales también. Bueno, los trabajadores de Sidor, pues, Sí, de de las Sidor. empresas básicas, Exacto. ellos han venido dando una lucha contenida, ellos han venido dando una lucha contenida eh, y se les debe respetar, porque a ellos se les han firmado unos acuerdos favorables en relación a que los otros no tienen muy poco, ellos tienen un poco más, pero eso no es suficiente. Yo creo que la política laboral, la política con los trabajadores ha sido un fracaso total de esta administración que actualmente gobierna Venezuela. Y un punto flaco, el salario, la concepción del trabajo, porque se quiere destruir desde el punto de vista ideológico el trabajo como el mecanismo de vida de la sociedad, trabajo remunerado. Y eso no es posible. Eso en Venezuela no va a ser posible, porque Venezuela es un país que con toda la crisis que hay, es especializado tanto en el sector público como en el sector privado. Y se están importando fórmulas no sé de dónde y son inaplicables en Venezuela. Por eso la respuesta de la sociedad es hacia factores nuevos que están surgiendo en la oposición. En este caso, Carlos Pérez y María Corina Machado, sí representan, ella por la novedad, no tanto por el planteamiento, sino por la novedad y que está asumiendo una serie de cosas, y Prosperi por el planteamiento valiente que está haciendo de recuperar una militancia en todo el país, una simpatía y tiene grandes cosas. Yo creo que estos dos candidatos tienen que hablar más adelante para unificar criterios en cuanto a quien gane. Bueno, hay que darle todo el apoyo total, no el apoyo de comiquita no, apoyo total. Acción Democrática le puede aportar, si ganase María Corina Machado, 1,5 millones de votos. Y Sí, si gana ella con y si gana Prosperi con toda la dispersión que ocurre allá, también vendrán todos esos votos. claro. Yo creo que es la alianza ideal. Acuérdate que en el año 57 la alianza estuvo dirigida a los cuatro partidos tradicionales que tenían una fuerza: el Partido Comunista, URD, Acción Democrática y COPEI. Sí, Y esa fue la base de la Junta Patriótica. No nos olvidemos que tiene que construirse una dirección. Todo proceso para buscar la desembocadura
tiene que tener una dirección. A eso es lo que teme el gobierno. Y a que se consolide. esa junta patriótica, Héctor, requirió en su momento dado también de la empresa privada como pilar fundamental para reimpulsar las cosas. Bueno, de la empresa privada y de los colegios profesionales que estaban activos en ese momento. Exacto. De la radio. Que el mismo Colegio Nacional de Periodistas participó con... La radio se incorporó firmemente. Yo me acuerdo que, bueno, Radio Rumbo y todas estas emisoras estaban por todos los trabajadores de estas emisoras estaban metidos en la Junta Patriótica que trabajaban con Fabricio Vera. Así es, así es. Y además, una cuestión muy importante, y se ha querido con terquedad negar la posibilidad de que de Venezuela busque una desembocadura. Venezuela la va a buscar, la está buscando por la vía cívica, civil, por el voto. Y algunos creen que eso es imposible. Eso no es imposible, porque en determinado momento, circunstancias internas y externas van a determinar que ocurra un proceso electoral en Venezuela. Y yo estoy convencido que eso va a ocurrir, o ocurre este mismo año, o ocurre en el lapso del junio del año que viene. Y hay otra simbología, Héctor, que debemos tomar en consideración, y es que el trabajo creador tiene que estar inmerso y de él tienen que estar imbuidos los candidatos que aspiran a presidir al país. Tienen que haber demostrado que frente a el trabajo han sido de alguna manera pioneros o han estado vinculados de manera positiva y favorable. Te lo digo porque, por ejemplo, estás hablando de dos candidatos punteros y ambos son punteros porque primero que nada, la señora María Corina Machado viene de una familia que generó empresas muy importantes en el país y empresas que duraron 50 y 60 años de actividad. Y Prosperi viene de una familia también del campo, donde el desarrollo agrícola y todo eso fue de alguna manera su norte permanente en su familia. Y yo creo que hay una experiencia previa con respecto a lo que el trabajo significa a favor de un país y ellos en su familia dieron aportes sobre ese particular. El resto de los líderes que yo veo compitiendo son líderes pues, que no han administrado ni una bodega, aunque tengan derecho a ser líderes, porque la democracia es permisible, pero hay algo que aportar y se requiere con urgencia en este momento, que sean formulaciones creíbles y probadas. Y yo creo que ahí es donde está la clave de este detalle y de la aceptación de estos dos líderes en las comunidades. Bueno, Prosperi es un hombre que no viene de la política, viene del sector empresarial. Acuérdate que era presidente de la Cámara de Comercio del sur de Guárico, Sí, de correcto. Calabozo. Acuérdate que Calabozo es una potencia en el ámbito agrícola, no de Guárico, sino de todo el país. Todo sí, sí. Y él viene de eso, él es nuevo en la política. Entonces, una de las disonancias que mucha gente no le gustaba es que él no está asociado al discurso nuestro de Acción Democrática histórico porque él no lo conoce, pues no participó en eso. Y entonces, bueno, él ha venido haciendo ese trabajo. Yo creo que esa parte, ese aspecto de que él se presenta, que no tiene nada que ver con la historia del pasado de situaciones, yo creo que es correcto en este momento. Es correcto, lo está comunicando con densos sectores del país independiente, porque otra cosa, no hablemos, no hablemos de sociedad civil, hablemos de los independientes que siempre hemos hablado. Además, en sí. todos los pueblos de Venezuela, en todos los pueblos de Venezuela, ha existido lo que llamaríamos una burguesía de los pueblos, pues. Son los profesionales, los comerciantes, y esas personas tenían una gran simpatía por Juan Guaidó, porque nosotros hicimos el estudio y lo probamos. Esas personas quedaron huérfanas y se están yendo o para María Corina Machado o para Carlos Prosperi. La gira de Prosperi por Anzoátegui fue un éxito total. Y me decían algunas personas que había hecho tambalear a todas las fuerzas políticas porque la gente quiere romper compromisos que no tienen vida políticamente y cuadrarse con él, cuadrarse con Prosperi. Eso se probó y en Barinas se comprobó y en el Zulia se pudo probar, fueron una gira apoteósica y las visitas en los distintos lugares de Caracas han sido exitosos. Y aquí allá se verá si surge alguna otra fórmula, lo que no he visto por ningún lado, ningún acto del Conde Guácharo. Yo digo, pero ¿y cómo es eso? Si yo no veo ni siquiera en redes sale nada. Sí, pero hay marcas interesadas en ubicarlo en los niveles altos con unas encuestas que nadie sabe dónde se hace.
lo están posicionando para ver si logran hacer una trampa. Estropear el proceso primario, sí. Pero Claro, bueno, destruir la primaria. Héctor, Y mira, de ese, todos modos, oye, el tiempo se nos está acabando, porque yo tengo luego también una conexión con Lima, Perú, pero de todos modos, yo creo que, mira, de aquí en adelante, si hay necesidad de 1 o 2 programas a la semana, lo haremos, porque la cosa está tomando unos niveles tal de conflictividad y de confrontación por un lado, pero al mismo tiempo de clarificación por otro, que yo creo que nosotros tenemos que poner de manifiesto esas tendencias, ¿no? bueno, Sí. no, te dejo el saludo para América y la conclusión de que está encarrilado el proceso electoral interno en Venezuela a través de dos figuras, Carlos Prosperi y María Corina Machado. Queremos que respeten la posibilidad de que se haga ese proceso para el bien de Venezuela. Muchas Bueno, gracias y y ojalá que estamos en lo contacto. que pretende hacer el régimen con el CNE, o sea, no tenga el propósito de implosionar este proceso primario que está siendo aleccionador a nivel interno y a nivel externo, porque la gente está muy pendiente de lo que va a pasar en esas primarias, porque es una demostración de democracia auténtica, que ojalá que se imponga como una forma de escoger en el futuro todas las esferas de poder que hagan falta, para que se haga de manera diáfana, extendida, idónea y con las calificaciones debidas. Eso es lo que tenemos que procurar y ese es el propósito final de la primaria, que ojalá que Venezuela sea leccionadora en ese ámbito como lo fue por la democracia y los 40 años que tuvimos de ella en un momento dado. Esa es Muchas gracias. una modalidad nueva de hacer política. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Héctor Azoka del Grupo Horizonte en Radio Victoria o Comercio Televisión a través de esta alianza hemisférica con América y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo.